Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de la conservación de la contabilidad, de plazos, de términos, de conceptos, y tenemos una experta que nos va a platicar de este tema. Quédese con nosotros. Bien, estimados amigos, amigas, como lo platicamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de conservación de la contabilidad, de todas las características que envuelven a este concepto, y tenemos una experta en el tema, una persona que además de una gran formación académica, es una practicante total de este tipo de eventos. Vamos a hablar con la maestra Silke Mora. Ella es licenciada en Derecho, ella es contador público, maestra en contribuciones, maestra en Derecho, y bueno, algo estará haciendo ahora también en el plano de lo académico, me imagino. Maestra Silke, como siempre, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Hola, doctor. Muchas gracias por su invitación y pues sí, por acá andamos. Muy bien, y nos pone sobre la mesa un tema que, bueno, pues hoy como están las cosas con el Servicio de Administración Tributaria, pues es un tema de todos los días, pero bueno, parece que en los últimos tiempos se han acentuado los ejercicios de facultades de comprobación por parte de las autoridades, y pues normalmente el concepto que en conjunto trata de revisar la autoridad es la contabilidad. Ellos dicen vamos a revisar la contabilidad, pero muchas veces nos quedamos cortos en la comprensión del concepto. Entonces, me parece a mí que sería prudente que nos platicara un poco de qué es eso de la contabilidad para efectos de ejercicio de facultades de comprobación, para efectos de la conservación, y de ahí platicaremos de los términos y de los demás conceptos que rodean a este tema. Claro que sí. Bueno, doctor, partimos de lo general. ¿Qué es contabilidad? Híjole, yo creo que todavía bastantes practicantes existe esa definición o tratar de delimitar qué es contabilidad fiscal y qué es contabilidad financiera, ¿no? Creo que todavía hay como una línea muy delgada en la cual todavía no se logra distinguir, ¿no? La que vamos a hablar el día de hoy va a versar sobre la contabilidad fiscal. ¿Por qué la contabilidad fiscal? Porque el mismo Código Fiscal de la Federación ha señalado ciertos documentos o ciertas pautas que los contribuyentes que se encuentran obligados por algún régimen fiscal o por alguna otra situación, como los fideicomisos, pues estarán obligados a ciertos documentos que se consideran como parte de la contabilidad. Entonces, lo cierto en todo esto es que ese concepto se ha aumentado a través de los años, al grado en donde ya no solamente es necesario que sea un documento con efectos fiscales, sino también algún documento que no tenga un efecto. Para ello, y propiamente el fundamento acerca de esta contabilidad que estamos abarcando es el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en donde tiene unas fracciones, una de las más importantes y de aplicación, yo creo y considero que para la mayoría de nuestra base tributaria mexicana, es la fracción primera. Nos dice que son los libros, los registros contables, nos dice también, no solamente libros contables, ¿no? También libros sociales forman parte de la contabilidad. Y por ahí nos dice aquella documentación comprobatoria que se encuentre respaldada en los registros contables. Y yo siempre lo platico en cursos o en clases y les pregunto, ¿qué es documentación comprobatoria? ¿Qué es eso? Y todo el mundo me dice, no, pues un comprobante fiscal. Y todos llegamos al mismo contexto. Y yo les pongo en la mesa, no sé si solamente se refiere a eso, ¿no? Porque tenemos un famosísimo 69B del Código Fiscal de la Federación, que seamos realistas, también el tema de la carta de porte viene a raíz de eso. Vemos que para el 69B del Código Fiscal de la Federación no es necesario que sea un CFDI, más bien le restan valor a un CFDI o a, hablemos otra documentación comprobante, un comprobante, ¿no? Entonces nos damos cuenta que
hay otros medios probatorios que no cumplen, vaya, con estos elementos de fiscalidad que contempla tanto el código como el reglamento. Entonces, viendo esto, pues nosotros podemos decir, bueno, entonces mi contabilidad puede abarcar bastantes cosas, puede abarcar, si son mis libros sociales, pues va a abarcar también temas de asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, también mis contratos sociales, las modificaciones a mi contrato social. Entonces, no solamente se queda en un espectro meramente contable. Sí, me inscribí al RFC, sí me inscribí a mi padrón de alcoholes, porque eso también forma parte de mi contabilidad, los avisos o solicitudes. Entonces, veo que es un gran panorama, ¿no?, acerca de mi contabilidad y qué es lo que forma. Hay otra base más, que es la de hidrocarburos, que últimamente ha sonado un poco más. Vemos que tienen otros elementos que deben considerar dentro de su contabilidad. Algunos, algunos documentos donde obra temas de volúmenes, otros temas de almacenes, y lo cierto es que todo eso también va a formar parte de su contabilidad. Entonces, este artículo 28 del Código Fiscal de la Federación no funciona solo. Sabemos que existe en el reglamento el artículo 33 en su apartado A y B, en donde nos menciona cómo es que deben registrarse los asientos para la contabilidad fiscal. Si bien son coincidentes con las normas de información financiera, en algunas pautas, lo cierto es que nosotros tenemos que observarlas. Hay un apartado que a mí en lo particular me llama mucho la atención, que es el apartado A, porque me robustece el artículo 28 del código, el apartado A del 33 del reglamento, en donde menciona los estados de cuenta, menciona también otras documentaciones comprobatorias como controles internos o de volúmenes, lo cual eso no venía en nuestra fracción primera, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, lo cierto es que esto es en conjunto, estos dos artículos que por ahí, doctor, no sé si le ha pasado con sus alumnos, sí, claro, muchos no lo conocen, ni lo habían visto, pues no lo habían visto porque el reglamento surgió como 6 o 4 meses después de una reforma tan sonada que fue 2014. Entonces, vemos que ese reglamento poco lo usamos. El artículo 28 define o muestra cuáles son los elementos que debieran integrar la contabilidad, pero nos decía, y después en ley del IEPS, algunos controles volumétricos, algunos conceptos específicos para este impuesto, pero después también el reglamento hace su parte en dos apartados, el A y el B nos decía, y efectivamente, decía bien, se apega de una forma muy cercana a las normas de información financiera. Pero, por ejemplo, nos requieren los estados financieros, que si bien entendemos cuáles son, no son necesariamente los que marcan las normas de información financiera en la denominación incluso, e incluso yo me permitiría decir que hay uno que ni siquiera está contemplado el estado de cambios en la situación financiera, cuando ya de muchos años a la fecha, de 2008 particularmente hasta ahora, lo que hacemos es un estado de flujo de efectivo. Entonces, como que la gente que hizo estas adecuaciones al reglamento tampoco estaba tan actualizada y de cierta forma nos dejan incluso en un estado de incertidumbre. Pero bueno, hay una serie de elementos ahí que debemos de recabar. Incluso en el apartado este famoso nos habla de que tenemos que recabar cierto tipo de contratos, cierto tipo, incluso podríamos entender entre líneas, ciertos tipos de archivos personales de trabajadores, de profesionistas, de gente con la que interactuamos y que suponemos son los que podrían ir revistiendo de materialidad a este artículo 69 de que también ya habló. Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que juntar. ¿Cuál sería la sugerencia para que la gente supiera cuál es la contabilidad y después tenerla adecuadamente? Porque esto no lo puede requerir la autoridad en cualquier momento. Así es, doctor. Y no solamente eso. Yo en un programa que vi de usted, recordemos que hay otros documentos escondidos, como cuál, beneficiario controlador. En estas fracciones no lo vemos. Pero si nos vamos al artículo correspondiente a beneficiario controlador, adivinen qué aparece.
que forma parte de la contabilidad. Y eso, todo el mundo nos preguntamos, ¿y dónde viene aquí nuestro artículo 28 que se supone que es todo lo que se considera, ¿no? Entonces, una recomendación, sobre todo por las facultades de comprobación que usted acaba de tocar, es tengamos esta documentación en el domicilio fiscal. Y para esto, yo sé que muchos de ustedes deben tener domicilios fiscales para almacenes, sucursales, pero siempre va a haber, como dirían por ahí, una matriz, ¿no? Entonces, hay que establecer muy bien cuál va a ser mi domicilio fiscal y que en verdad cumpla el artículo 10 de nuestro Código Fiscal de la Federación. Porque ahí es donde nos van a solicitar todo esto y lo tenemos que dar de inmediato, cuando es una facultad de comprobación. ¿Esto por qué? Recordemos que por ahí existe un artículo 53B de nuestro Código Fiscal de la Federación que nos da cierto tiempo para poder exhibir documentación cuando nos encontramos en facultad de comprobación, y la contabilidad es una que se exige de manera inmediata. Es decir, no nos van a esperar 6 días, 3 días, nos lo van a exigir y nos van a dar un tiempo, como diría la Corte, un tiempo prudente. No decimos que en 2 segundos, 3 segundos, pero posiblemente en 1 hora, en 6 horas, pero no más de 24 horas. Entonces, a partir de esa importancia que tiene nuestra contabilidad, y sobre todo que debemos considerarla en nuestro domicilio, es por lo cual yo sí recomiendo que la tengamos al día. Y si alguno de ustedes me dice, yo la tengo en mi computadora, no se preocupen. Para eso el SAT también tiene auditores sumamente capacitados para poder asegurar en algún momento, para poder obtener información que se encuentre en estos equipos de cómputo. Entonces, no basta solamente con tenerlos o que querramos estar relevados de presentar esta información por el hecho de tener un equipo de cómputo, ¿no? Ellos pueden tomarlo. Así que la recomendación es tenerlo al día, tener esta información de manera inmediata. Si alguien me pide algo, tenerlo en ese momento y dárselo, por cualquier vertiente que pudiera surgir más adelante. Igual vamos a platicar ahorita qué otra documentación podría integrar, ¿no? Y es algo que yo he platicado bastante también con el doctor y con otros colegas también. ¿Qué pasa con la conservación de esta, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Ya ahora que sé que es la contabilidad, también ya sé que tengo que observar por ahí otros elementos que se encuentran escondidos en el Código Fiscal, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero por ahí se encuentran. Vemos un nuevo artículo. Aparece a raíz de una reforma fiscal 2021, artículo 30. Y ese artículo 30, qué peligroso es, sobre todo en su párrafo tercero. El párrafo tercero yo lo veo como, diríamos, algo que nos ayuda, pero también es algo que no nos perjudica en sí en manera inmediata, pero sí es algo que le tenemos que cuidar y tenemos que tener mucho cuidado. ¿A qué me refiero yo? Me refiero a que antes nosotros decíamos, conservamos la contabilidad, son 5 años, y lo asemejábamos bastante con la caducidad que tienen las autoridades para sus facultades de comprobación. Pero lo cierto es que no sabemos ahora, o más bien hemos dejado de estudiar, más allá de saber, hemos dejado de estudiar qué pasa con este nuevo artículo y que esos 5 años, déjenme decirles que se cuentan de manera distinta. Ahora tenemos un conteo desde documentos que producen efectos fiscales, empieza la conservación de 5 años hasta que deja de producir efectos fiscales. Imagínense. Y por otro lado, nosotros tenemos la otra vertiente de este artículo, que es que si no se prolongan en el tiempo, entonces empiezo mi conteo de manera, como ya todo el mundo lo conocemos, de 5 años, ¿no? Entonces, la gran pregunta para todos nosotros es, ¿y qué significa que tenga un efecto fiscal que se prolongue en el tiempo? Ese es el párrafo tercero
de nuestro artículo 30. ¿Qué será eso para nosotros? Pero, ¿qué opina usted, doctor? Mira, hay un cambio en la percepción y me parece a mí que la autoridad busca que efectivamente no dejemos de lado, no hagamos de lado la posibilidad de que hagan una revisión. Hay efectos que se prolongan en el tiempo, como en el caso de las pérdidas fiscales, como en el caso de aplicación de algunas cuentas de capital, que esas prevalecen siempre, la cuenta de capital de aportación, la cuenta de utilidad fiscal neta, y creo que con base en ello, cuando queremos obtener algún beneficio, los plazos de conservación de la contabilidad se pueden prolongar de forma amplia. Tenemos en la cabeza, y creo que es una referencia añeja, los famosos 5 años. Pero ¿cuándo empezarían realmente a aplicarse estos 5 años? ¿En qué casos, en qué casos hay una consideración particular? ¿Cuándo tendríamos que empezar a hacer este tipo de consideraciones? Fíjese que en el artículo 30 mencionan que hasta la última declaración en la cual dejará de producir efectos. Usted dio un ejemplo buenísimo, las pérdidas fiscales. ¿Cuándo vamos a dejar entonces nosotros hasta la última declaración en donde se termine de amortizar toda nuestra pérdida? A partir de ahí empezaremos a contar nuestros 5 años. Y alguno de ustedes se preguntará, bueno, pero es que la pérdida sí se puede prolongar bastante tiempo en la contabilidad y entonces quiere decir que todavía la tengo que conservar otros 5 años más, entonces serían unos 15 años y la respuesta es sí. Pero sí tiene una razón de ser. Por eso yo les comparto mi inquietud respecto de esta porción, de este párrafo tercero del artículo 30. Porque entonces todo produce un efecto fiscal. Yo también les podría preguntar, bueno, ¿y si hacemos un cambio en el objeto social y también lo damos de alta en el RFC? Pues a partir de ese momento tal vez también surtiría un efecto fiscal, ¿no? Y hay que esperarnos hasta la última declaración. Y no solamente eso, ajusten el por inflación, los que se quedan en régimen general de ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que deje de surtir efectos en la última declaración. Y entonces la pregunta sería, que sí entonces se prolonga en el tiempo y que no se prolonga en el tiempo. Y es algo que ni la resolución miscelánea, ni las famosas preguntas que ya a partir de este año fueron casi nulas, ¿no? Ni las preguntas, ni circulares, ni notas, absolutamente nada. Ya han pasado un año y acerca de este párrafo, esta porción de este párrafo, no se ha comentado nada. Regreso porque sí fue algo necesario por parte de la autoridad. Recordemos que cuando llegaban posiblemente a realizarnos una facultad de comprobación, la autoridad no podía solicitar ni verificar si esa pérdida fiscal, porque ya venía de ejercicios anteriores, por los cuales ya había pasado 5 años y ya no podía revisar acerca de ello. Entonces era algo en lo cual ellos se quedaban con los brazos cruzados. Y como se dieron cuenta que era algo ya bastante común, es por lo cual que iniciaron o implementaron esta fraccioncita, o esta porcioncita. Entonces nosotros vemos que todavía estamos en una parte de inseguridad jurídica porque para mí todo produce efectos fiscales. Que este párrafo tercero es grandísimo, lo recomiendo para lectura, que esa es la parte no tan buena de este párrafo. ¿Cuál es la parte que sí es buena? Me menciona ciertos documentos que yo siempre debo conservar si me encuentro en algunos supuestos. Por ejemplo, capitalizaciones, por ejemplo, fusión o escisión. Entonces, sí me va a solicitar que yo tengo que tener a disposición de la autoridad siempre, o sea, que es a la perpetuidad, no surte efectos de 5 años, no, es para siempre. Entonces, vemos, por poner un ejemplo también, los que tengan o constan aumentos de capital social. Nos pide que tengamos estados de cuenta, que también nosotros tengamos por ahí alguna asamblea extraordinaria en donde se vea constado ese aumento de capital.
Entonces son documentos a los cuales yo debo enfocarme si estoy en alguno de estos impuestos. Pero hay otros que serán de conservación también, que son por la actividad propia del contribuyente. Como cuáles contratos, como bien dijo el doctor, si lleve algún medio de defensa, también esos van a tener un conteo distinto para los 5 años. Desde el momento en que tuvimos una sentencia definitiva o ejecutoriada, vamos a empezar a contar nuestros 5 años. Entonces, quiere decir que ya si yo me pasé 10 años en juicio, lo cierto es que todavía no va a empezar nuestro conteo de la conservación, ¿no? Entonces, hay otros todavía más que nuestro mismo artículo 30 también nos menciona. Los acuerdos conclusivos, por ejemplo, o los acuerdos que se hayan logrado en materia de tratados internacionales por temas de doble imposición, también tienen un conteo distinto. Entonces, quiere decir que ha quedado totalmente desfasado eso que nosotros estudiábamos o veíamos años anteriores, ¿no? 5 años, conserva los 5 años y ya no va a haber problema. Ahora, claro que sí hay un problema. Estamos todavía atados de brazos. ¿Y qué pasa entonces con las facultades de comprobación? ¿Qué pasa con la caducidad? ¿Cuándo empiezan a contar? ¿Cuándo deja de surtir efectos? ¿O ya empezaron a contar desde el momento en que presenté yo mi declaración? Maestra, ¿qué nos platicaría en un curso si tuviera que hablar en 30 segundos, hacer la promoción de un curso que usted nos quisiera dar de este tema, que me parece que da para eso y más? Bueno, yo lo que platicaría es elementos de la contabilidad, que son como elementos basiquísimos, ¿no? Que todos debemos tener para evitar, no una facultad de comprobación, porque esas son discrecionales, recordemos, claro, ¿no? Pero sí evitar bastantes dolores de cabeza, porque, híjole, esta información todavía no nos ha dado para buscarla, pero yo creo que así sería mi curso, contabilidad y su conservación en nuevos plazos prácticamente. nuevos plazos, exactamente, en nuestro nuevo contexto fiscal o nuestro nuevo panorama fiscal, ¿no? Que tenemos bastante tela de dónde cortar, como diríamos. Me parece muy bien, maestra. Pues le agradezco mucho su tiempo, sobre todo esta alerta que despertarán mucha gente de la que nos ha seguido hasta este momento. Y como siempre, pues está la puerta abierta para que regrese y nos platique más de estos temas que seguramente a muchos alertarán de cosas que son sumamente importantes. Te agradezco mucho y la esperamos en una próxima emisión. A la gente que estuvo con nosotros, los invitamos la próxima semana en una emisión más de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Buenas noches.